Adelante. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pase, por favor. Sí. Vengo a comentarles un problema. Comento la situación. Resulta que yo pedí un préstamo en un banco para hacer una casa en un terreno y el banco no me lo quiso dar diciendo que yo figuraba en el veraz. Cuando averiguo qué empresa le dio esa información, me informaron de una empresa que se llama Credilogro Sociedad Anónima. ¿Y cuándo se enteró de todo esto? Cuando fui a pedir el préstamo. Fui a pedir el préstamo al banco la semana pasada y me dijeron que no me lo podían dar porque figuraba con moroso, con una deuda que sinceramente no tengo. Bueno, explica cómo lo trataron, en qué contexto se dio. Mire, hice 3 horas, estuve 3 horas de espera para que me atienda el gerente, porque los empleados no querían atenderme. Y cuando me atendió el gerente dijeron que no podían brindarme esa información. ¿Me explico? No se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar. Déjeme decirle primero de que la información personal suya y su información financiera está protegida por la Constitución Nacional. Los señores de Credilogros no se pueden negar a brindarle la información que ellos tuvieran en poder acerca de usted. De eso nos vamos a encargar nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es intimarlos mediante una carta documento, a que muestren la información que sustenta el informe que ellos hicieron a la Central de Información de Riesgos, que lo tiene usted catalogado como moroso. Bueno, déjeme contarle, no termina así el procedimiento. Una vez que nosotros logramos que el juez acoja la acción de habeas data, va a intimar directamente, esta vez no nosotros, no usted, va a ser el juez el que va a intimar a estos señores para que muestren la información y la tienen que entregar si no quieren caer en desacato. Muy bien. Bueno, colegas, nos ponemos a trabajar. Estamos de acuerdo en que no van a contestar la carta documento que di logros, ¿no? Muy probablemente. No va a contestar y nosotros ya nos tenemos que poner a trabajar en fundamentar el habeas data. ¿Hay obligación? Podríamos arrancar por ahí. Bueno, estamos hablando de que claramente hay una obligación. Nos preguntamos si hay un derecho, si en este caso Anastasio tiene un derecho y por supuesto que lo tiene. Tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional que no está siendo bastante valorado, así que estamos hablando, bueno, de la acción expedita y rápida de amparo cuando no haya otro medio más idóneo. Así que claramente estamos hablando de una obligación y por supuesto que estamos hablando de una obligación con la prestación de realizar una conducta por parte de Credilogros. Perfecto. Ya que estamos entonces con la obligación, podríamos finiquitar de una vez diciendo cuáles son los elementos que nos falta identificar. Sí, podríamos empezar identificando los sujetos de esta obligación, de esta relación obligacional, que son el sujeto activo de la obligación, el acreedor, en este caso el señor Anastasio, que es la parte actora, y en contraposición el sujeto pasivo de la obligación es la parte demandada, esta empresa Credilogros S.A. Perfecto. Bueno, teniendo claro también de que en caso de constituirse el pago, tendríamos una... Sí, claro, es verdad, se invierten, podemos decir que se invierten los roles en cuanto al sujeto, porque los legitimados de activos y pasivos del pago no son los mismos que en la obligación, es decir, el legitimado activo del pago es la parte demandada, Credilogros, y en cambio el sujeto pasivo del legitimado al pago es la parte actora, Anastasio. Bueno, igual en este caso estamos hablando no de un pago, sino de una actividad, el cumplimiento ¿no? de la de que prestación sea rectificado, suprimido esta información errónea, ¿no? que tiene, que es muy común últimamente. Están llegando bastantes ese casos, sería ¿no? el objeto de la prestación, la corrección de la información. Ese sería el objeto de esta obligación. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, la causa fuente, que es un hecho ilícito. Surge, bueno, cuando decimos causa fuente estamos hablando del origen, ¿no? Claramente.
y que surge de un hecho ilícito, que lo denominamos cuasi delito. Y bueno, para ser más exacta con este término estamos hablando de que el factor de atribución es la culpa, no hablamos de culpa cuando hablamos de cuasi delito. Y por parte de Credilogros, ¿qué pasó? Omitieron la omisión de las diligencias debidas que deberían haber observado, ¿no? Por el grado y la importancia, ¿no? Que se tiene en el sistema financiero, los datos, es muy sensible toda esta información acerca del consumidor. Ya notamos también de que la finalidad sería en este caso devolverle la solvencia crediticia al señor Gómez. Limpiarle el nombre. Bueno, además nos toca identificar los efectos de esta relación obligacional, Sí. los efectos de la obligación y los efectos del pago. Y yo le empezaría diciendo que los efectos de esta obligación, por un lado tenemos los efectos normales, Sí. el efecto normal, que es la posibilidad que tiene el acreedor de obligar a la demandada a que, como vimos al desarrollo de este caso, muestre el sustento de dónde obtiene esa información. Y por otro lado, el efecto anormal es, una vez ya adelantándonos un poco en el caso, es la indemnización correspondiente por el daño moral y el perjuicio financiero que contrajo. Perfecto. Sí, con relación al pago, tendríamos entonces también... Bueno, igual acordate que no hay pago, no. No hubo pago. Le mencionamos los efectos del pago. Le decimos que los efectos con relación al acreedor serían el cumplimiento de la prestación y la potestad que tiene para rechazar cualquier intento del deudor de pedir una repetición. Y los del deudor, pues la extinción de la obligación o la extinción del crédito. Y con respecto, en este caso, la mora, ¿se constituye por la vía automática o por interpelación? Mirá, nosotros nos estamos adelantando a que estos señores no nos van a contestar la carta documento. Estamos trabajando ya de una vez en el pedido de habeas data, pero para que nosotros tengamos el camino allanado para presentar el habeas data, estos señores tienen que estar en mora. Quiere decir que pasen 10 días de la carta documento, no contestaron, quedan automáticamente en mora con la carta documento fehaciente que les enviamos y con eso vamos donde el juez con el recurso del habeas data. O sea que queda constituido por la interpelación, Exactamente. que es una herramienta, un recurso ejercido unilateralmente por el acreedor para obtener el cumplimiento de la obligación. Perfecto. La carta documento que redactamos. Bueno, Perfecto. Doctores, tenemos el caso. Flor, ¿podemos ir avanzando con la demanda por daños y perjuicios? Sí. Ya tenemos configurados los presupuestos de la responsabilidad civil, así que, bueno, en principio nos vamos a remitir al artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde estamos en condiciones de afirmar el primer presupuesto, que es la antijuridicidad. Bueno, cuando hablamos de antijuridicidad estamos hablando de cualquier acción u omisión que causa un daño a otro. Entonces, bueno, en principio ya estamos en condiciones de decir que tenemos antijuridicidad, estamos en condiciones de decir que tenemos un factor de atribución que es objetivo, tenemos abuso del derecho, estamos hablando de que un derecho nunca puede ser abusivo, la ley no ampara el derecho abusivo del el ejercicio abusivo del derecho. También estamos en condiciones de, disculpen, volviendo a la parte de antijuridicidad, en este caso podemos hablar de la órbita extracontractual, que estamos hablando de aquello que no corresponde a la órbita contractual. En este caso el Código Civil y Comercial las unifica en su tratamiento y en este caso lo que tenemos es una violación al deber general de no dañar a otro. Y por último, bueno, sino que tenemos el factor de atribución objetivo, el derecho, el abuso del derecho, y tenemos un daño directo, un daño actual. Perfecto. Y ¿Cómo identificas la relación de causalidad? Y bueno, tenemos por un lado el pedido de este préstamo por parte de Anastasio y tenemos una deuda irrecuperable que es informado mediante esta información. A este muchacho lo dañaron no dándole el crédito,
Y todo fue por obra de estos señores de Credilogros que lo pusieron sin ninguna razón en el veraz. Bárbaro. Leído el auto por daños y perjuicios, Anastasio Genoveva Gómez contra Credilogros S.A., en el carácter que se me otorga como juez de la Nación, interpreto que esta firma constituye una empresa dedicada a proveer información comercial y de crédito, siendo público y notorio que el historial crediticio de las personas es consultado por entidades financieras y firmas comerciales en general, usualmente como requisito previo a la celebración de innumerables negocios con sus clientes. De allí que el hecho de figurar en los registros del veraz constituye al menos una seria dificultad personal para operar en la realidad de la vida civil y de los negocios, habiendo cuenta de la sospecha de insolvencia o responsabilidad patrimonial que ello puede generar, conformando en rigor las más de las veces un escollo de consecuencias dañosas e impredecibles. Atendiendo las dedicadas implicancias que el asunto conlleva, es dable esperar de las personas o entidades originantes de la información respectiva el más estricto apego y observancia a la normativa vigente en la materia, así como los principios jurídicos que reglan las relaciones negociales con su clientela, buena fe, lealtad comercial, deber de informar, de seguridad, etc. Y a fin de evitar la producción de daños y perjuicios causados por la injustificada publicación de datos que bien podrían calificarse como sensibles dentro del ámbito negocial y financiero. Con este piso de marcha estimo la conducta antijurídica de la institución demandada causada por el incumplimiento del deber genérico de no dañar a otro, cuya consecuencia inmediata fue provocar necesariamente una perturbación de la tranquilidad y la paz de espíritu de la parte actora que debe ser indemnizada, concurriendo el factor de atribución objetivo por ejercicio abusivo del derecho por parte de la parte demandada Credilogros S.A., existiendo un daño directo, actual y una pérdida de chances hacia la parte actora. En tal sentido, recuerdo aquí que ha de considerarse el daño moral como lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas de los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Indemnícese al demandante la suma de pesos 100.000 por daño moral y la suma de pesos 30.000 por daño emergente más intereses y costas judiciales. Notifíquese oportunamente.